que es un sitio que es muy bonito, pero eso, que necesita de nuevo renacer, de nuevo después de varias renacidas, ¿no? Ya. Y entonces pues necesita fuerza y bueno, pues la gente que pintamos en la calle, pues pienso que podemos aportar algo muy importante, que es el color en lo cotidiano, ¿no? Mediante nuestro trabajo, pues lo que estamos consiguiendo es que sin tener que ir la gente de Bahía a ningún museo, porque en este momento no pueden, disfruten del color y les aporte el color, ¿no? En cada momento de su día, tanto de compartir con su familia, como de disfrutar de sus playas, como de trabajar, ¿no? En la reconstrucción de este lugar. This is my first time in Ecuador, and a lot of my work is based in research and based in investigative practices. For this, it was important to be more in service to this community rather than making a powerful statement that's geopolitical or more global in orientation. We're creating a memorial to those that have passed in the neighborhood, and then to the women who carry on their legacy who are currently living. Escombros es una intervención en todos los lugares que fueron afectados por el terremoto. Nos unimos a la fiesta de colores que trae esperanza, que trae alegría, que trae color a la gente, que trae unión, que este acontecimiento de todos estos días ha suscitado en la comunidad, que empiece a salir, que se empiecen a ver los murales, que empiecen a conversar con los artistas, empiezan también a valorar mucho más el arte en todas sus manifestaciones. Nosotros, como parte del GAT y como Dirección de Turismo, tenemos un claro objetivo, que es el rescate de la cultura. Tenemos una ruta o un circuito, que podemos decir el circuito de los murales, el circuito de las pinturas, y yo creo que si seguimos de esta manera vamos a salir adelante en el sentido que la gente nos va a visitar, porque lo que se está haciendo ahora es como que Bahía puede ser un museo. Este evento, con las diferentes mentalidades de los artistas que han venido de todos los países, va a enriquecer mucho más el conocimiento, la tradición, porque en base a estas temáticas pues son cosas que van destinadas hacia la sociedad a una manera de pensar diferente. Bueno, me parece extraordinario que los murales reflejen el testimonio de las mujeres diversas de nuestro cantón, que reflejen sus historias y que podamos plasmar sus rostros, que muestran sus arrugas, que han dejado lágrimas, sudor y muchas veces sangre. Nosotras teníamos hace 10 años aproximadamente una cercanía con las trabajadoras sexuales. Queríamos que las compañeras se involucren en nuestros procesos y que también la ciudadanía, la sociedad, vea a las compañeras trabajadoras sexuales como lo que son. La compañera que está aquí es Ramonita, una compañera trabajadora sexual. Esta es una mujer muy valiosa para nosotras, muy representativa, es una mujer que ha trabajado durante muchos años y que ha sacado adelante de una u otra manera a su familia. Parece extraordinario porque Fiesta de Colores ha dado a Bahía de Caracas un motivo para seguir luchando, para seguir adelante. Salimos a las calles y vemos las historias de las mujeres contadas en esos murales. En los Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los hombres estaban en la guerra y el gobierno americano quería promover la fuerza laboral de la mujer, entonces pusieron a una americana
enrollándose ¿cómo se dice? Las mangas, pero durante toda esa temporada también pues las culturas indígenas de Estados Unidos estaban en guerra en contra de Estados Unidos y yo tomé esta imagen y la hice una mujer indígena, no solo de Estados Unidos, pero como del continente entero, ¿no? Yo no uso mi nombre en el arte porque para mí la idea de hacer arte es lo más importante. Para esta madre es como la idea de una madre anónima y el mensaje básicamente sale de algo que hablamos entre el grupo con las trabajadoras sexuales, la Villa de Cariñosa, ¿no? Villa Cariño. Y lo que les habíamos preguntado es cuál sería el mensaje que quieren dar a la ciudad o para que lo vea el mundo, y dijeron algo como alto la violencia, no más discriminación, que es algo bien simple pero bien poderoso, ¿no? Traímos a los jóvenes, a los chicos de Club de Arte a Bahía para conocer a los artistas, para ver los murales, para inspirarse, para ver qué puede hacer con pintura y una pared, que las posibilidades son infinitas, para expresarse, para contar sus historias, para celebrar su identidad, para comunicar. Como fue el terremoto, perdimos todo, se nos cayó el edificio donde vivíamos y ahí ella se ponía mal porque quería estar acá en Bahía y no quería estar donde estamos viviendo ahorita, que es Leonidas Plaza. Y yo vi en el Facebook de Sixtina que ponían unos murales y decía, estamos pintando, dándole color a la ciudad, y yo le enseñé a Isabela nomás una foto y me dice, yo quiero tomarme fotos en los murales, vamos. Y me la llevé a buscar murales. A Isabelita me la ayudaba a que se exprese mejor. Ella tenía déficit de lenguaje y ya está hablando mucho. Ya se desenvuelve más, ya interactúa más. ¿No la ves? Con Isabelita, y me daba gusto que cuando salíamos de la escuela que le iba a ver, Tata, vamos a ver los murales. Y yo de verdad les agradezco de todo corazón, más que todo Bahía ha quedado hermoso, gracias. No, gracias a ustedes. A nombre de mi pueblo aquí, nosotros amamos. Pero muchas gracias, de corazón, este agradecimiento a ustedes. Esto aquí está bien bonito, le da mucha vistosidad, le da alegría sobre todo. Me gustaría hacer que sigan viniendo para que se vean una ciudad ya mejor.